Pocas enfermedades causan un impacto tan devastador como es el Alzheimer. Aunque somos conscientes de que en una edad iremos perdiendo la memoria, a todos nos aterra la idea de que finalmente no seamos capaces de reconocer a nuestros seres queridos ni a nosotros mismos. Esos recuerdos que se han atesorado durante años en el cerebro se van desvaneciendo hasta desaparecer. Aunque los esfuerzos por encontrar un tratamiento aún no han dado con los resultados anhelados, es mucho lo que hemos aprendido en este camino. Y precisamente de esta enfermedad le estaré hablando en el video de hoy. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad para llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad. Se calcula que más de 6 millones de personas que viven en los Estados Unidos, mucho más de 65 años o más, tienen Alzheimer. Esto significa que hay más personas que viven con esta enfermedad que la población de una gran ciudad en este país. Hay muchas más personas que resultan afectadas por Alzheimer ya que son familiares y amigos de alguien con la enfermedad. Los síntomas de Alzheimer, cambios de la forma de pensar, recordar, razonar y comportarse, se conocen como demencia. Por esta razón, algunas veces se hace referencia a la enfermedad de Alzheimer simplemente como demencia. Otras enfermedades y afectaciones también pueden ocasionar demencia, pero la enfermedad de Alzheimer es su causa más frecuente en las personas mayores. La enfermedad de Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento, sino que es un resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y signos. A menudo, los problemas de la memoria son uno de los principales signos de la enfermedad de Alzheimer y los síntomas, según cada persona, pueden incluir además dificultad para encontrar o para expresar palabras en comparación con otras personas de la misma edad. Además, problemas espaciales y de visión, como de no estar conscientes del espacio que los rodea. Deterioro del razonamiento o criterio, lo que puede repercutir en las decisiones que toman. Otros síntomas pueden incluir cambios conductuales como demorarse más para poder finalizar algunas tareas diarias, repetir preguntas, tener problemas para manejar dinero y pagar facturas, deambular y perderse, perder o extraviar cosas en lugares inusuales. Además, demostrar cambios en el estado de ánimo o en la personalidad y tener ansiedad o ser más agresivos. Los médicos podemos hacerle preguntas sobre la salud y realizar pruebas cognitivas sobre la conducta, así como pruebas médicas estándar para determinar si se debe diagnosticar a una persona con la enfermedad de Alzheimer. Si un médico piensa que una persona puede tener Alzheimer, puede remitirla a un especialista como neurólogo para realizar una mayor evaluación. Los especialistas pueden hacer otras pruebas como una tomografía cerebral o pruebas de laboratorio de líquido cefalorraquídeo para ayudar a emitir un diagnóstico. Estas pruebas miden signos de la enfermedad como cambios en el tamaño del cerebro o niveles de ciertas proteínas. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer, aunque hay muchos medicamentos probados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que pueden ayudar con algunos de estos síntomas y para lidiar con los problemas de los cambios de comportamiento. Existen también nuevos medicamentos para tratar la progresión de la enfermedad al tratar las causas de fondo. La mayoría de los medicamentos funcionan mejor en las personas en la etapa inicial o intermedia de la enfermedad de Alzheimer. Diversos investigadores están explorando otras terapias con medicamentos y sin estos para retrasar o prevenir la enfermedad y tratar sus síntomas. La enfermedad de Alzheimer va empeorando lentamente con el tiempo. Las personas con esta enfermedad la desarrollan a ritmos diferentes y en varias etapas. Los síntomas pueden empeorar y después mejorar, pero hasta que se encuentre un tratamiento eficaz, las habilidades de las personas continuarán deteriorándose a medida que la enfermedad va progresando. La etapa inicial de Alzheimer es cuando una persona empieza a tener pérdida de la memoria y otras dificultades cognitivas, aunque los síntomas parecen ser graduales para la persona y su familia. A menudo, la enfermedad de Alzheimer se diagnostica en esta etapa. Durante la etapa intermedia del Alzheimer, los daños ocurren en áreas del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial y los pensamientos conscientes. Las personas en esta etapa pueden tener más confusión y dificultad para reconocer a su familia y amigos. En la etapa avanzada de Alzheimer, las personas no pueden comunicarse, dependen totalmente de otros para ser cuidados y es posible que se quede en la cama la mayor parte del tiempo a medida que el cuerpo va dejando de funcionar.
Investigaciones recientes han propuesto un nuevo planteamiento sobre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta no podía ser solo una cuestión de la acumulación de placas beta-amiloide y ovillos tau hiperfosforilados, como se pensaba hasta ahora, sino también de cómo nuestras células cerebrales interactúan con la insulina. La insulina es una hormona que regula las concentraciones de glucosa en sangre, por lo que está estrechamente ligada a otra enfermedad, la diabetes mellitus. Ambas enfermedades comparten factores de riesgo similares: la edad avanzada, la dieta, la obesidad y la inflamación crónica. Imaginemos por un instante que las conexiones neuronales se asemejan a cables de una red eléctrica por los que se transmite la información del pensamiento y la memoria. Estos cables parten de las neuronas y llegan hacia otras. Las neuronas son células que necesitan combustible para su funcionamiento y el combustible esencial es precisamente la glucosa. La insulina actúa como un timbre en la puerta de las células. Cuando ese timbre suena, la célula sabe que tiene que abrir la puerta para que entre la glucosa. Sin este timbre, aunque haya abundante glucosa en la sangre, la célula no se entera, no abre la puerta y no recibe el combustible. Cuando la célula recibe más glucosa de la que necesita, acaba generando una resistencia a la insulina, es decir, se vuelve resistente a abrir la puerta. Por eso, la resistencia a la insulina, vinculada a una futura diabetes tipo 2, favorece la acumulación de azúcar en la sangre. Además, propicia la formación de placas de beta-amiloide características del Alzheimer. Un estado crónico de inflamación de bajo grado generado por la resistencia a la insulina también vincularía a ambas enfermedades. La inflamación es un proceso fundamental para combatir agresiones externas y reparar los daños causados. Cuando se cronifica, puede dar lugar a alteraciones que se asocian a enfermedades metabólicas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el Alzheimer. En este escenario de resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, las células entran en un proceso conocido como apoptosis o muerte celular programada, y si esto ocurre, si las células van muriendo, la red de cables se enmaraña en el cerebro y no funciona adecuadamente. Entonces, el enfermo empieza a olvidar, a dejar de procesar la información y aparece el Alzheimer. Todo esto sugiere que los problemas metabólicos pueden ser la clave de ambas enfermedades. Por este motivo, algunos investigadores han sugerido que el Alzheimer sea considerado como un nuevo tipo de diabetes. El nuevo tipo de diabetes, denominado diabetes tipo 3, se uniría al tipo 1 con un origen más genético que ambiental, la tipo 2 de influencia más ambiental que genético y la gestacional que se da en algunas embarazadas. El término emergió en el 2005 en la Universidad de Rhode Island, cuyos investigadores proponían que el Alzheimer podía ser la forma de diabetes cerebral, caracterizada por la resistencia a la insulina y disfunción metabólica. Aunque es importante señalar que este no es un término aceptado por toda la comunidad científica, se trata de una hipótesis que puede ser útil para contribuir a una versión más completa de esta enfermedad. Los nexos entre ambas enfermedades cada vez son más sólidos, pero aún queda mucho por descubrir, en particular sobre utilizar esta información para el beneficio de los pacientes. Dado que la resistencia a la insulina y la inflamación juegan roles centrales, podrían compartir estrategias terapéuticas. En este sentido, el fomento de estilos de vida saludables, incluyendo la dieta, podría tener un impacto positivo en la prevención y el tratamiento tanto de la diabetes como el Alzheimer. La conexión entre el Alzheimer y la diabetes puede transformar nuestra comprensión de cómo vemos estas dos enfermedades. La idea de una diabetes tipo 3, aunque no tiene consenso científico, puede abrir nuevas puertas a investigaciones que vinculen las dos enfermedades con la resistencia a la insulina y la inflamación en el centro del escenario, así como tratamientos efectivos. Con cada nuevo descubrimiento nos aproximamos un poco más al tratamiento de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Estamos en el umbral de una nueva era en la investigación sobre el Alzheimer. Solo el tiempo y la ciencia podrán responder esta pregunta. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que pueda llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.